Lo primero a tener en cuenta a la hora de aplicar el crowdfunding es que no hay fórmulas universales. Yo quisiera hablarles particularmente de mi caso, pero es un caso que, digamos, puede ser útil para muchas personas, pero no constituye una camisa de fuerza para aplicar. Yo logré financiar un proyecto editorial artístico llamado Fachadas Bogotanas. Por 4 meses, durante el 2015, de enero a mayo, me recorrí todas las 20 localidades de Bogotá, más 3 municipios, Soacha, Chía, La Calera. Fui recogiendo historias y dibujando a diario una fachada bogotana de corte doméstico. Desde el inicio sabía que yo quería hacer un libro con esto, pero realmente no sabía cómo financiarlo y no me preocupé por ello. Todo fue como hacer, ejecutar y después pensar en la financiación. Pero digamos que algo muy importante que yo hice y que es muy importante considerarlo a la hora de hacer un crowdfunding es que empecé a enganchar ese público que yo tenía en las redes sociales. Particularmente yo soy muy activa en Twitter, entonces lo que hice fue empezar a subir todo este material y todo este trabajo que hacía a diario. Subía la fachada bogotana diaria, le contaba a la gente sobre las historias, la gente empezó a invitarme a sus barrios también a dibujar sus casas y se empezó a generar una comunidad muy interesante en torno al proyecto. Y de ahí mismo salió la idea de financiarlo de esta manera, con un crowdfunding. Entonces yo dije, ¿qué es esto? No tengo ni idea de qué es un crowdfunding y aquí viene, digamos, uno de los primeros pasos. Lo importante es empezar a datearse sobre el tema. Como digo, es una cosa muy antigua y a la vez muy nueva y como no hay fórmulas para ello, entonces pues básicamente fue empezar a buscar qué es, qué plataformas hay, qué le conviene a mi proyecto, ver qué otros proyectos similares al mío lograron pues financiarse y empezar a buscar como qué tipo de cosas ellos hicieron para lograrlo. Digamos que fue un trabajo muy arduo de buscar y recopilar toda esta información y cuando empecé a ver como cosas que me empezaron a gustar y cosas que podían de pronto emparentarse un poco con mi proyecto, empecé, digamos, a seleccionar lo que más me interesaba. Y a partir de eso surgió la idea de hacer un video del proyecto. El video es muy importante porque sabemos que en las plataformas digitales a veces la gente no lee tanto como quisiéramos, la gente es perezosa para leer y pues todo entra por los ojos. Entonces, digamos que también aprovechando esa comunidad que yo tenía en redes sociales, que la fui ampliando después a Facebook y a otras plataformas, logré generar como una red de trabajo comunitario y logramos hacer un video con la ayuda de otros usuarios. Y salió un video muy interesante de Fachadas Bogotanas que se convirtió como en ese sello, con esa carta de presentación del proyecto. Entonces, para hacer un crowdfunding debemos tener en cuenta varios elementos. Por un lado tenemos la comunidad, pero no es una comunidad que yo creé particularmente para este proyecto y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hacer un crowdfunding es un proceso y es un proceso que muchas veces no inicia con el pensar la campaña, es algo muy anterior. Entonces yo venía haciendo un trabajo con la gente, no pensando tanto en la financiación del libro, sino pensando en cómo la gente se iba a interesar en mi proyecto, se iba a enganchar, les iba a gustar, iban a aportar también a mi proyecto, porque una cosa muy importante del crowdfunding es generar esa idea que para mí es muy real de que esto no lo estoy haciendo yo sola, esto lo estoy haciendo con los demás. Los demás hacen parte de mi proyecto. Entonces, después de que yo establecí esta conversación con mi comunidad, ya tenía un video que era como mi carta de presentación y a esta carta de presentación le fui colgando una serie como de valores, digamos, en torno al proyecto. Entonces, eso tiene que ver no solo con identificar mi público, las cosas que emocionan a mi público, sino cuáles son esos conceptos distintivos del proyecto. Porque uno puede tener una historia, que es como una forma de contar algo, pero siento que hay como unos elementos que están, digamos, grandes, universales, que están alrededor de los proyectos. En mi caso estaba la disciplina, por ejemplo. La gente me decía, oiga, usted es muy disciplinada porque ha logrado dibujar una fachada diaria. Está, por ejemplo, la parte emotiva de la ciudad, del sentirse bogotano, o también la parte nostálgica de todo lo que, digamos, nos recuerda
esas cosas de la ciudad que están desapareciendo. También apelé a mi entorno, a mi familia, involucré mucho a mi papá a la hora de contar la historia porque es un componente emotivo, involucré a mi mascota que es una gata y pues también eso genera, digamos, un poco de humor y de simpatía, y en suma lo que hice fue como meter en una bolsa todos estos conceptos y empezar a generar una comunicación que fuera acorde con esos valores que identificaban mi proyecto. Una vez tenía todos estos elementos, dije, bueno, ahora hay que evaluar mi meta. ¿Qué es la meta? La meta es digamos, el monto, lo que yo quiero recaudar para hacer mi proyecto. Definir cuál es esa meta, pues es como tratar de poner las cosas en una balanza. No me puedo ir muy arriba porque es probable que no la llegue a cumplir y, digamos, es un golpe muy fuerte para el proyecto el no cumplir la meta, porque el crowdfunding no se termina en el momento en que he logrado financiar el proyecto. Es una cosa a largo plazo, como decía, es un proceso. Pero tampoco me puedo ir por lo bajo, ¿sí? Tengo que aprovechar que tengo esta posibilidad de llegar a mucha gente y conseguir el dinero que necesito para financiar mi proyecto. En mi caso, quería financiar mi libro, entonces pues empecé a evaluar costos y traté de llegar a una cifra que me permitiera que al terminar la campaña y recaudar los fondos que necesitaba, pudiera llegar a un producto final. Yo no estoy pensando en ganancias, yo no voy a ganar nada por esto, de pronto hay unas cosas que voy a meter de mi bolsillo, pero digamos que lo básico lo puedo cumplir cuando termine mi campaña si logro cumplir la meta. Una vez establecida esa meta, esa cifra, empiezo a pensar en las recompensas que voy a darle a la gente. A mí me escriben mucho preguntándome por crowdfunding y me piden consejos y cómo puedo llegar a esas recompensas. Y realmente siento que eso es una cosa que no se lo puede decir a uno nadie. Básicamente uno es el que conoce su proyecto, entonces uno tiene que evaluar qué hay de ahí de importante, de valioso para la persona que va a contribuir. Puede ser algo material, en mi caso, pues desde luego estaba el libro, pero también empecé a pensar en otros productos y cosas que podían ser interesantes para la gente. Particularmente en esto, digamos que a veces reformulé las recompensas muchísimas veces porque uno también tiende a veces a saturar a la gente con productos y los quiere llenar de cosas y eso también está mal. Entonces hay que empezar a ser selectivos, empezar a mirar realmente qué le interesa a los demás. Una vez que he establecido mis recompensas, también tengo que pensar en los montos de esas recompensas y son montos que han de ser muy estratégicos a la hora de cumplir mi meta. Entonces, la idea es ofrecerle al público todas las gamas que uno pueda, desde una contribución muy mínima, que digamos que cualquiera lo pueda dar, hasta una contribución máxima pensando en que de pronto puede llegar el ángel inversor que nos va a salvar la vida y puede estar interesado, digamos, en esa gran recompensa. Y la idea es irlas escalonando un poco. Después de que he establecido esas recompensas y esos montos, es muy importante pensar ahora sí en cómo comunicar esa campaña. Entonces tengo mi comunidad, tengo esa serie de valores de los que ya he hablado antes, tengo ese video que es la carta de presentación, tengo mis productos, mis recompensas. Todas las plataformas, digamos, ofrecen una especie de formato o asesoría a la hora de subir el proyecto, piden unos datos muy básicos que van a ser los datos que van a ser, digamos, puntuales a la hora de que una persona decida contribuir o no a la campaña. Y al final también está bueno, no necesariamente al final, sobre todo al principio, es muy importante escoger la plataforma en la que yo voy a subir ese proyecto. Esa decisión también es muy personal y depende, desde luego, de lo que tú quieras financiar. Por ejemplo, si mi producto es muy local, probablemente no sea muy conveniente usar una plataforma internacional. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, que era Fachadas Bogotanas, que era un producto muy local, decidí usar una plataforma extranjera, que es Indiegogo. ¿Por qué lo hice? Por un lado, lo hice por las comisiones. Todas las plataformas ofrecen, digamos, cobran unas comisiones por su servicio distintas. Desde luego, las plataformas en el extranjero son mucho más económicas, porque pues tienen menos compromisos financieros que las plataformas locales. Entonces, pues digamos que era algo que me llamaba mucho la atención, pero también lo hice por la visibilidad que generaba una plataforma internacional, también como por la experiencia a la hora de tener asistencia con ellos si se presentaba algún inconveniente. En fin,
Esas son cosas que ustedes deben evaluar, hace parte de esa búsqueda inicial que uno hace, qué plataformas hay, qué opciones, qué comisiones, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué puede ayudar a fortalecer mi producto según ese perfil que he establecido. Y listo, una vez esos elementos puedo lanzar mi campaña. Una vez he lanzado mi campaña, debo tener en cuenta que no es simplemente sentarme a esperar a que me caiga el dinero del cielo. La campaña es de mucho trabajo y es muy agotadora. Algo que se me olvidó mencionar son los tiempos de la campaña. Uno puede escoger el tiempo que quiera, pues puede ser un mes, 15 días, 40 días o más. Como no hay fórmulas, pero hay, digamos, unos tiempos estándar, se aconseja que sea entre 30 y 40 días. Mi campaña duró 40 días. Las campañas tienen también distintos momentos. Obviamente, cuando uno la lanza, pues todo el mundo está súper pendiente y todo el mundo está como muy encarretado y desde luego los aportes son bastantes. Y es algo que sucede también al final, cuando ya está a punto de cerrarse y acabarse el tiempo para financiar la campaña, pues mucha gente también se pone las pilas y contribuye. Pero hay como un periodo en la mitad en la que la cosa se empieza a poner un poco dura y es cuando es más importante trabajar en pro de la campaña. Y trabajar es no solo subir un enlace a Twitter o a Facebook, sino hay que ser muy creativos. Es una cosa que uno desde luego va descubriendo sobre la marcha, solamente uno puede saber realmente qué es lo que funciona, cuál es el lenguaje que funciona, cuáles son las mejores horas para publicar. Yo, por ejemplo, recurrí a todas las formas de lucha. Empecé a recibir, por ejemplo, contribuciones a través de transferencias bancarias y luego yo misma registraba a esos usuarios en la plataforma, hice un evento en vivo, hice una exposición con mis dibujos en un bar e invité a la gente, entonces la gente venía, podía dar su contribución personalmente y después yo registraba a esa persona en la plataforma. En suma, caminos hay muchos, pero lo importante es estar todos los días trabajando, todos los días dando un contenido nuevo. Cuando hemos sido muy juiciosos trabajando en nuestra campaña, pues desde luego es muy probable que cumplamos la meta. Cuando llega ese magnífico día, es importante agradecerle a la gente, es importante mantener la comunicación con las personas. Como decía antes, el crowdfunding no se termina en el momento en que hemos logrado cumplir nuestra meta, porque es todo un proceso. Particularmente en mi caso tuve inconvenientes, por ejemplo, a la hora de recibir el dinero, porque era un dinero que venía del extranjero, tuve problemas con el sistema bancario colombiano, y eso me supuso, por ejemplo, 2 meses de retraso. Entonces, pues es un poco entrar en pánico porque realmente la gente confía en ti, la gente está haciendo, digamos, toda una inversión por algo que no existe. Entonces es importante mantener la comunicación con las personas, pero también del otro lado, como parte de generar la cultura del crowdfunding, es también muy importante que la gente entienda que a veces se presentan muchas contingencias, que esto, digamos, aunque no es nuevo, digamos que sí parece ser nuevo en nuestro sistema, estamos otra vez como familiarizándonos con esta evolución de estos métodos de financiación. Una vez hemos cumplido nuestra meta, porque hemos sido juiciosos trabajando, hemos sido creativos y eso muy seguramente se ve reflejado, digamos, en esa victoria final, es importante mantener comunicación con la gente. Como decía, el crowdfunding es un proceso y no se termina en el momento en que hemos cumplido la meta. De hecho, para mí ahí empieza, porque en realidad empieza el trabajo para cumplirle a aquellas personas que confiaron en nosotros y que desde luego también hace parte de nuestro proyecto. Particularmente en mi caso tuve inconvenientes a la hora de recibir ese dinero desde el exterior con el sistema bancario en Colombia y eso me supuso, por ejemplo, 2 meses de retraso. Entonces fue toda una prueba para mí, uno también, digamos, para mí ha sido un aprendizaje porque son cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar esa campaña. De pronto una vez se compromete con unos tiempos demasiado estrechos y debe prever que se le puede presentar 1000 inconvenientes. Lo importante es siempre mantener la comunicación con la gente, tratar de cumplir en lo posible, porque siento que estos modelos de economía colaborativa, que ahora están en tantas peleas, pues que quieren regularlos y demás, básicamente se autorregulan y su autorregulación está basada en la confianza y la confianza depende de saber responder a esas personas que han contribuido en mi proyecto. Entonces, en resumen, quiero contarles, por ejemplo, cuánto me demoré yo en todo este proceso.
Arranqué en enero 26 con la idea de dibujar fachadas bogotanas y de recoger historias. Terminé ese proceso de trabajo el 26 de mayo, a los 4 meses. Ese día inicié mi campaña de crowdfunding, que duró 40 días y terminó el 6 de julio. Recibí, digamos que la idea era recibir el dinero ese mismo mes para poder entregar los libros y todas las cosas que prometí en agosto. Sin embargo, tuve estos retrasos de 2 meses con el sistema bancario y por eso, pues, digamos, se vio un poco torpedeado el trabajo. Pero felizmente puedo decir que en estos días ya tenemos libro impreso y que lo estaremos entregando a todos nuestros contribuyentes en las próximas semanas. Entonces, fíjense que fue un trabajo de todo un año, no es un trabajo solamente de 40 días. Listo.